Dios, y cuando la leemos, cuando creemos y guardamos lo que ella dice, es cuando somos transformados. Entonces, los animo a eso. Traigan su Biblia o su dispositivo electrónico con ella para leerla. ¿Están todos ahí? Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu verdad, pero gracias por tu Espíritu Santo que nos concede ser instruidos y enseñados, que nos concede convicción de pecado y de juicio y que nos anima a poner por obra lo que hoy nos hablarás. Como predicador y como servidor tuyo, Señor, reconozco mis limitaciones, reconozco mi debilidad y por eso te pido a ti que hoy por tu Espíritu Santo traigas alimento a tu pueblo, en especial a mí, Señor, porque ruego y deseo que esta palabra se haga vida en mi vida y que podamos orar como una sola iglesia. Despiértanos, Señor, despiértanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Despierta. Y hay un título porque una segunda recomendación que les animo cuando vengan a la iglesia es tome nota de lo que escucha, porque esto hace que podamos tener una mayor recomendación del mensaje expuesto. Sé que algunos gozan de habilidades excepcionales y pueden retener con mucha facilidad, pero la mayoría de los comunes, de los mortales, necesitamos tomar apuntes, notas, recordatorios que nos ayude durante la semana a estar meditando en lo que escuchamos. Entonces, vamos a meditar en la enseñanza de hoy. El título es Despierta. Y este despierta evoca muchas cosas, no solo en el pensamiento de Pablo, sino también para nosotros. Pablo suele escribir en muchas ocasiones en un escenario militar, es decir, muy consciente de los soldados romanos, de la época, y en muchas de sus cartas hay menciones acerca de esos aspectos militares, de colóquense la armadura, de estén prestos para el combate, de estén vigilantes, y es en un sentido militar, ¿cierto? Animando a las personas a que mirando los elementos de su contexto puedan ubicarse en las enseñanzas que él entregaba, muy propio de la forma en la que Jesús enseñaba, siempre mirando su audiencia y acercándose a ellos según sus circunstancias. Este despierta que está utilizando Pablo, entendiendo el contexto en el que él se movía, tiene un sentido de urgencia muy común en Pablo en todas sus cartas. Y este despierta tiene que ver con un elemento muy común en los centinelas. Cuando estaban prestando guardia, cuando estaban atentos en el momento en que los enemigos intentaban atacar en la noche o en la madrugada, la expresión natural de aquel que estaba como centinela era: despierten, nos atacan, levántense, no duerman. Ese es el sentido de urgencia que Pablo presenta en el uso de este término. Para aquellos que hemos vivido muchos años en esta región, ese despierta también tiene muchas connotaciones, particularmente cuando experimentamos esos momentos de movimientos telúricos, ¿cierto? Despierte que está temblando. Es decir, reaccione, no se quede quieto, muévase. ¿Por qué? ¿Por qué es la reacción cuando hemos experimentado esos movimientos en la noche o en la madrugada? ¿Por qué la reacción es despierta, reacciona?
porque esa es una sensación de protección, de hagamos algo porque nuestra vida está en riesgo. Esas dos situaciones evocan el tono que Pablo está imprimiendo a este texto y es el tono con el que hoy deseo poder hablarles. Iglesia, despierta. Iglesia, necesitamos despertar. Necesitamos despertar. No podemos seguir siendo pasivos en nuestro caminar. Y Pablo entonces, en esta breve exhortación que viene hilada con todo su discurso, recuerden que ya Pablo nos habló de la justificación que tenemos por gracia, por la fe, solo en Cristo Jesús. Luego nos habló de los frutos tangibles de esa justificación, cómo se ve esa vida en la práctica, cómo se ve ese amor del que ha sido justificado en relación a las autoridades civiles, a los gobernantes, la relación en la iglesia, la relación con los enemigos. Ahora vuelve y entra como en un estado de urgencia y ya les he dicho lo que Cristo hizo. Ya les he dicho cómo se debe ver ese amor en la práctica. Ahora necesito decirles, despierten. No podemos seguir perdiendo tiempo porque esto es de vida o muerte. Esto es urgente. La estructura de nuestra enseñanza tiene dos puntos básicos. El primero, la segunda venida, un estímulo para la santidad. Y el segundo punto, la santidad, la vestidura del creyente. Es hermoso ver la escritura y ver ciertos patrones que se repiten. Y algo muy especial que hemos podido observar en la carta de Pablo es que antes de un imperativo, de una orden, él ha mostrado indicativos. Antes de mandarnos a la guerra, él ya nos ha hablado de la provisión que tenemos para ir a esa guerra. Antes de decirnos hagan esto, ya nos ha dicho qué tenemos y cuáles son los elementos que nos proveen todo para poder atender a esa solicitud. Y acá está colocando un elemento vital para que un creyente despierte de su letargo y pueda vivir la vida santa que Pablo solicita, o más bien el Espíritu de Dios a través de Pablo. ¿Y es cuál? La segunda venida de Cristo. Entonces miren cómo empieza. Y esto, es decir, en relación a todo lo que ya hemos venido hablando, conociendo el tiempo en el que estamos, Pablo les dice, esto tiene que ver con el momento en el que nos encontramos, que es ya hora. Les está diciendo ya, no podemos perder tiempo, es hora de que despierten, es hora de que se levanten del sueño. Mis hermanos, el creyente ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, no para entrar en los laureles. No podemos ver el cristianismo como el anhelo de todo hombre. Ay, ya se acerca la hora de mi jubilación para acostarme a dormir, desayunar y quedar libre. No. La vida cristiana no es ven al Señor para que tengas carra, casa y beca y todos tus problemas se acaben. No, el llegar al Señor no es para entrar en un estado de pasividad, es para entrar en un estado de actividad diligente en Cristo, por Cristo y para gloria de Cristo. Y Pablo entonces ha notado que hay un mal que está golpeando a la iglesia en Roma y por eso se ha tomado 13 capítulos antes de hacer esta solicitud puntual, que entre líneas ya la ha hecho antes. Y es, necesitamos despertar, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para que el pueblo entienda? ¿Cómo logro que puedan despertar de esa pasividad que están mostrando frente al pecado? ¿Cómo hago para que no sigan actuando según el mundo y puedan vivir conforme a la gracia que han recibido en Cristo Jesús? Entonces les dice, la hora está cerca. ¿Qué está cerca? Dice, nuestra salvación. ¿Entonces todavía no somos salvos? Es decir, ¿el creyente todavía no es salvo y aguarda su salvación? No, el creyente ya es salvo, pero aguarda la consumación de su salvación. Está diciendo, hermanos, el momento de la consumación de esa preciosa salvación está cerca. Está cerca, mucho más cerca que cuando creímos. Recuerden que una de las características propias de la iglesia en el primer siglo es que cuando Pablo les enseñó acerca de la venida de Cristo, ellos la entendieron como si fuera ya.
Era tal la sensación de la cercanía del regreso de Cristo que muchos, entendiendo mal, habían dejado de trabajar. Porque dijeron, bueno, el Señor ya viene, ¿para qué trabajar? ¿Para qué tener cosas? Y Pablo les dice, no, Cristo viene pronto, pero el que no trabaje, que no coma. Lutero lo explicó muy bien, viviendo cada día como si Cristo viniera hoy mismo, pero programándonos como si tardara muchos años en venir. El pueblo entonces tenía una noción de que el regreso de Cristo era pronto, pero por alguna razón para este momento Pablo está observando en la iglesia de Roma y naturalmente pensando en la iglesia que en el futuro leería este texto, que estaban entrando en un letargo, aún recibiendo todas las bendiciones que habían sido otorgadas en Cristo. Cuando decimos entonces que nuestra salvación se acerca, lo que estamos mencionando es que el reino de Cristo ya se inauguró, pero no se ha consumado por completo. ¿Cuándo se consumará por completo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Así que, para poder responder a la solicitud que Pablo está haciendo a la iglesia de despierten, lo primero que hace en esta sección es miren al regreso de Cristo que está cerca. Miren las implicaciones de su venida. Miren lo que verdaderamente va a importar cuando Él regrese. Miren la gloria que hay en su venida. Y nuestras vidas están alineadas con esa perspectiva de su pronto regreso. Y yo quiero ser honesto en algo y quiero pedirles que oremos esta semana por eso. Yo mientras estudiaba esto, yo le decía, Señor, yo no logro experimentar esa sensación de tu pronto regreso. No veo en mi vida una respuesta acorde a un corazón que entiende que tú estás por llegar. Y yo quiero pedirles que oremos por eso. Señor, permíteme entender en mi corazón lo que implica que tu regreso se acerca y que mi vida pueda corresponder a ese pronto regreso del que tu palabra habla. Porque esto lo estaban viviendo ellos. Recientemente Jesús había partido y ya querían verlo nuevamente. Y si la sensación que ellos tenían es, Cristo ya está acá, está cerca, su venida está cerca, ¿cuánto más debe estar en nosotros esa sensación ahora que han pasado más de 2000 años? Otros pueden decir, ¿quiere decir entonces que Dios ha faltado a su promesa? Pues si Él dijo que venía pronto, ¿por qué ha tardado tantos años? Hermanos, y recordemos que el tiempo de Dios no se rige por el tiempo de los hombres. Y que para Dios el tiempo es perfecto y no está circunscrito ni afectado por el cronos humano. Pero veamos lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, es decir, el Señor no se está demorando en venir. El Señor no está incumpliendo lo que prometió. Miren lo que dice Pedro. Sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Mis hermanos, no es que la venida de Cristo esté tardando, porque en el tiempo de Dios no ha pasado una mícara con respecto a nuestra noción de tiempo. Él viene pronto, pero no es porque se esté demorando, no es porque le cogió la tarde, es porque ha estado mostrando paciencia. ¿Paciencia para qué? Para que muchos crean y se salven. Mira, tú no deberías estarte preguntando cuándo va a venir Cristo. Tú deberías darle gracias a Cristo porque aún no ha venido mientras tú no te has arrepentido.
Porque escúchame tú que no has creído. Si Cristo hubiese venido ya, aquel que no ha creído estaría en el infierno. Así que en lugar de estar diciendo, no ha cumplido con su promesa, más bien di, gracias por tu paciencia y por darme un día más para arrepentirme. ¿Y qué debería hacer el creyente frente a su inminente regreso? No solo maravillarse, sino corresponder con una vida de santidad al ser maravillado y cautivado por la cercanía de su venida. Entonces Pablo lleva a la iglesia a que piense en esa segunda venida y les dice, está cerca. Iglesia, nosotros podemos decirlo con más seguridad que Pablo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La noche está avanzada y se acerca el día. Estamos afrontando persecuciones, sufrimientos por causa del nombre de Cristo. Sí, la noche se hace oscura, pero se acerca el día, se acerca su regreso. ¿Qué cambiaría en nuestro diario vivir si tuviéramos una comprensión correcta de esto? ¿Y cuánta sabiduría necesitamos para aplicar esta realidad? Porque algunos han entendido, y creo mal entendido en algún momento, esto indica entonces que debo renunciar a mi trabajo, debo renunciar a mi profesión, debo renunciar a mi empresa, debo renunciar a todo lo que hago y ahora dedicarme a la iglesia. Algunos han entendido esto a través del tiempo, pero ¿es eso lo que enseña la Escritura? No. No, porque la iglesia no hace una separación entre lo santo y lo secular. O sea, nosotros no nos movemos. En el día estoy en el mundo, en la noche estoy en lo espiritual, el domingo estoy en lo santo, el resto de la semana estoy en cosas carnales. Ese dualismo platónico no está en la Escritura. Todos los días son santos, todas nuestras actividades son santas cuando con ellas glorificamos a Dios. La cercanía podrá implicar para alguien tal vez responder al llamado de Dios y dejar ciertas cosas para entregarse al ministerio. Tal vez eso indique para algunos. Pero lo que indica para todos es cómo cambiaría mi ejercicio profesional si entiendo que Cristo viene pronto. ¿Cómo cambiaría la administración de mis recursos si entiendo que viene Cristo pronto? ¿Cómo los usaría? ¿Cómo me relacionaría con mi esposa y con mis hijos entendiendo que Cristo viene pronto? ¿Cuánto tiempo dejaríamos de perder en discusiones vanas, en pleitos, en tensiones innecesarias si entendiéramos que Cristo viene pronto? No quisiéramos perder tiempo. Es a eso a lo que se refiere la Biblia cuando nos llama a mirar lo eterno. Seguir a Cristo no es estar todo el día en un entorno religioso. Es estar cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo en pos de Él. Y es algo que por nuestra naturaleza es tan difícil, porque cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día queremos vivir es para nosotros y no para Él. Por eso necesitamos tener una mayor comprensión de su pronto regreso y que ese día está cerca. Que hoy es el día del arrepentimiento. Mira tú que no has creído. No digas, no la otra semana, no el otro mes, no el otro año. No seas insensato. Ya has bebido de la paciencia de Dios. ¿Por qué has de esperar su ira? Cristo viene pronto. Y el día del arrepentimiento es hoy. Es esa mirada hacia el futuro, entendiendo nuestro presente, lo que nos anima entonces a apartarnos de todo lo pecaminoso. Mire entonces lo que hace Pablo después de decirles, ya les hablé de la justificación. Ahora los estoy llevando a que miren ese pronto regreso.
¿qué debemos hacer gracias a la provisión que recibimos mientras aguardamos la promesa que Él ha hecho, que está cerca? ¿Qué debemos hacer? Mire su Biblia. Desechemos las obras de las tinieblas. Deshagámonos de todo lo que es contrario a Dios. Y esa es una responsabilidad nuestra. Él ya dio a su Hijo, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado los medios de oración, nos ha dado los medios de gracia, y cuando los tomamos, es así cuando respondemos a esta solicitud. Desechemos toda obra que corresponde a la oscuridad. Oh, creyentes, despierten. No podemos seguir viviendo como vive el mundo, actuando con los mismos pecados que el mundo actúa. Vistámonos con la armadura de Dios. Desechar es literalmente boten. Ya no den más lugar a lo que son las obras de las tinieblas. Y Pablo las ha enseñado una y otra vez. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Las obras de la carne se conocen muy bien. Celos, iras, disensiones, arrebatos de ira, fornicación, adulterio. Todo lo contrario a lo justo. Entonces, miren cómo se va uniendo lo que Pablo dice. Iglesia, por favor, despierten. Cristo viene pronto. Ya no hagan más las cosas del mundo. Ya no permitan un día más en su vida la fornicación. No permitan un día más el adulterio. No permitan un día más los engaños. No permitan un día más los robos. No permitan un día más los celos, las iras, las contiendas, las divisiones. No más, no pierdan tiempo. No más. Para esto, entiendan que Cristo viene pronto a consumar su reino, para que disfrutemos de esa salvación prometida. Pero aguardémoslo, viviendo de una forma santa para Él. Acompáñenme, por favor, a leer Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Dice así la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad, desechad, abandonad. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mis hermanos, esto es importante aclararlo. Cuando hablamos de la santificación, es necesario entender que esto es una renovación continua hasta que Cristo regrese. Esto entonces debe entenderse más o menos así, iglesia. Despertemos. Ya no demos lugar a estas cosas. Miremos esa venida de Cristo que está cerca y queremos ser una novia adecuada para cuando Él regrese, vernos presentables para cuando Él regrese conforme a la solicitud que nos hace, aunque entendemos que cuando Él venga, los vestidos que tendremos son los suyos y no los nuestros. Pero nos limpiaremos de nuestro pecado como si dependiese de nosotros tener esos vestidos blancos y relucientes. Porque sí, cuando Cristo venga por su amada, ¿saben cómo estará su amada? Con vestidos resplandecientes, porque Él se aseguró de vestirla con su sangre preciosa.
No habrá nadie que tenga vestido sucio entre su pueblo. Pero debemos vivir como si la limpieza de ese vestido dependiera de nosotros. Sabemos que es la sangre del Cordero, pero eso nos lleva a querer deshacernos de todo lo que es contrario a su carácter. Hermanos, si esto es una lucha diaria, diario. Pero ¿en qué momento empezamos a ver la ira como algo no tan grave? Porque es que yo ya no mato, yo solo grito. No, 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 no. No hay pecados que sean agradables a Dios. Y todos los días debemos crecer en amor a Él y en odio al pecado. Todos los días debemos estar anhelando ser menos orgullosos, pero no solo anhelando, haciendo lo que la Escritura nos enseña para que el orgullo mengüe. A ser mansos, a ser humildes, a pensar en el bien del otro y no solo en el mío. Todos los días este deber debe estar presente en el creyente. Miren lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, es así como vivían antes. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a esos deseos engañosos. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no puede haber un creyente que siga viviendo como si estuviera en las tinieblas, que siga tomando decisiones, que siga actuando como si fuera de las tinieblas. Porque ahora estamos en Cristo, ahora en Él y en su Santo Espíritu tenemos todo lo necesario para seguir renovándonos cada día hasta ser más y más a la imagen de ese varón perfecto. Y claro que ese proceso tiene sinnúmeros de altibajos. Pero el creyente lo hace con esperanza. Primera de Pedro 2:1 dice, y lo leo para ustedes, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Iglesia, despertemos. No podemos seguir comportándonos como se comportan los que no han creído en Cristo. No podemos seguir comportándonos como aquellos que no aman a Cristo. No podemos seguir pensando, actuando como piensan aquellos que no han puesto su fe en Cristo. Chicos, ustedes no pueden seguir comportándose en el colegio como lo hacen los que no han creído. Ustedes no pueden hacer trampa como lo hacen los que no han creído. Ustedes no pueden rebelarse a sus profesores como lo hacen aquellos que no han creído. Ustedes no deben dejarse influenciar por los jóvenes que no han creído y hacer lo que la Biblia les dice que no hagan para querer agradar más a sus amigos que a Dios. No despierten. Nuestros matrimonios tienen que verse diferente a cómo se ven los matrimonios de aquellos que no han creído. Los esposos tienen que tratar a sus esposas. Es nuestro deber de una forma diferente a como lo hacen los incrédulos. Las esposas deben amar a sus esposos de una forma tan diferente a como lo hace una mujer que no ha creído. Despierten, despertemos. Es el llamado que Pablo nos hace porque Cristo viene pronto. Y vistámonos entonces de la armadura de la luz. Pablo en capítulo 6 de Efesios hace una gran enseñanza acerca de la armadura. Pero ¿a qué se refiere si está hablando de las obras de las tinieblas con vestirnos de la luz? Pues es vestirnos de todo lo contrario a lo que se hace en la oscuridad.
Y el fruto del Espíritu es ¿cuál? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas cosas deben abundar en nosotros porque ya fuimos redimidos, porque Cristo viene pronto y por su Espíritu tenemos lo necesario para cada día renovarnos más y más a su imagen. Pero cuando hablamos de esa renovación, no olvide cómo es la gráfica. No hay ningún creyente que vaya en una progresión perfecta y sistemática. Eso no existe. Y es la realidad, pero no la justificación. O nos presentaremos a Dios, bueno Señor, hoy estoy en ese pico donde en lugar de avanzar estoy retrocediendo, pero gracias porque tú me entiendes. Ah, Señor, sí, todavía sigo maltratando, dejándome llevar por la ira y por el enojo, pero bueno, menos mal la salvación es por gracia y no por obras. Algunos hablan así, algunos se han acostumbrado a tal forma a su pecado que dice, bueno Señor, tú eres bueno. Tú me entiendes. ¿Y qué de David? Si David hizo lo que hizo, ¿qué esperanza hay de mí? No. David hizo lo que hizo, pero fue a Cristo también con diligencia e insistencia. Despertemos. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo en el pecado que estás? ¿O esperarás a que la paciencia de Dios se agote? ¿En serio esperarás el día en el que ya no tengas que toparte con su misericordia y su paciencia, sino con su justa y santa ira para el que no ha creído y con su perfecta disciplina para el que ha creído? El día es hoy. Despertemos, iglesia, no perdamos más tiempo, despertemos. ¿Y qué de aquellos que dicen un día haber amado al Señor con pasión y fervor y hoy por alguna razón su fervor se ha apagado? Hermano, el problema no es que se apague el fervor, porque eso puede pasar. El problema es que nos quedemos cómodos en ese estado. Sí, hay momentos en nuestro cristianismo en que la pasión mengua, el deseo de servir se apaga y tristemente eso pasa. Pero el problema no está en que pase, el problema es que seamos pasivos y nos quedemos en ese estado, simplemente recordando las glorias de lo que un día fue. Despertemos. Si un día tuvimos pasión, ¿por qué no anhelar ahora una pasión mayor que la que un día tuvimos? Si un día tuvimos un gran fervor, ¿por qué anhelar la que un día tuvimos y no anhelar un fervor mayor que el que tuvimos? Despertemos. Despertemos. Y eso implica una acción propia. Eso implica tomar los medios de gracia. Eso implica esforzarnos. No en nosotros, sino en Cristo. Y luego Pablo entonces habla de aspectos más específicos para entender, o más bien dar a entender lo que él está solicitando. ¿A qué me refiero entonces con que andemos en la luz y no en tinieblas? ¿A qué me refiero con que dejemos de dormir y despertemos? Andemos como de día. ¿Y a qué se refiere con eso? Honestamente, no en glotonerías y borracheras. Lo que Pablo está diciendo es, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que lo que hagamos sean cosas que se pueden exhibir a la luz de todo el mundo. O aún seguimos haciendo cosas que solo pueden hacerse en lo escondido para que nadie lo vea. Lo que está diciendo es, vivamos como en el día, andemos a la luz. Porque si nuestras acciones son del día, son justas, no tenemos que escondernos. Podemos mostrarnos. Entonces, si mi matrimonio es un matrimonio del día, entonces yo no tengo miedo de invitar a alguien a que conozca cómo es mi vida matrimonial. Uy, porque es que si vieran cómo trato a mi esposa, si vieran cómo trato a mi esposo, si vieran cómo trato a mis hijos, si vieran cómo trato a mis empleados. Si hay cosas en tu vida que no quieres que se pongan a la luz,
de esas cosas son las que el Señor está diciendo, deséchalas de una vez por todas. Eso que estás haciendo a escondidas porque sabes que es pecado, es lo que Dios te está diciendo, ya, deséchalas. La pornografía, la mentira, el engaño, Él lo sigue describiendo. ¿Cuáles son esas cosas que debemos hacer el día? Todo lo honesto. Si una persona anda en honestidad, no en engaño, no tiene que esconderse. Pero todas las trampas que alguien tiene que hacer para tapar un delito. Piense todas esas maromas que hacen aquellos que llevan una doble contabilidad y tienen que encubrirlas. Tienen que hacerse a oscuras, a escondidas, porque no se pueden hacer a la luz. Pero aplique eso en todas las áreas de su vida. Hijos, la forma en la que ustedes tratan a sus padres puede mostrarse públicamente. Es decir, ustedes se sentirían cómodos si grabaran la forma en la que ustedes le hablan a sus padres, obedecen a sus padres y luego el domingo colocaran ese video acá en la iglesia. ¿Cuál sería la reacción de las personas de la iglesia? ¡Oh! Y ese es el hijo, esa es la hija del pastor. ¡Oh! Ese es el hijo de Sutanito, esa es la hija de Sutanito. ¿Cómo es nuestro vivir? A eso se refiere. Que la forma en la que vivimos, si se grabara, pudiera mostrarse públicamente y no tuviera tacha ni tuviera mancha. Es hacia allá donde caminamos. No es que eso lo obtengamos de un día para otro. Por favor, entiéndame. Eso dura toda nuestra vida. Pero lo que sí tiene que estar es un sincero fervor por cada día ser más como Cristo. ¿Ven la diferencia? ¿Hay un día en que alcanzaremos esta perfección acá en la tierra? No, pero no debería haber un solo día en el que no la persigamos. ¿Me hago entender? No habrá un solo día en el que no pequemos. Pero no debería haber un solo día en el que no nos estemos esforzando con diligencia para no pecar. Porque si llegáramos a pensar que hay un día en el que no pecamos, Primera de Juan dice mentirosos, porque el que diga que no peca es un mentiroso. Entonces la vida cristiana no es que va a haber un día en el que no pequemos. No, la vida cristiana es que si el Señor regresa, nos encuentre cada día tratando de no pecar. Y ese tratar es diligencia. No es lo que algunos hacen cuando uno les pregunta, ¿y cómo vas? Bien. Tratando de dejar mi amante, pero ahí vamos. Viejo, pero eso me lo dijiste hace 5 años. Sí, yo sé que no debo robar más, pero es que como conseguir trabajo está tan difícil, pero ahí estoy tratando de robar más poquito. Así hablan algunos. ¿Y cómo estás con tu esposa? Tratando. Esa palabra tratar no significa una relación pasiva con el pecado en la que me he conformado a estar en un estado que desagrada a Dios. El tratando del que se trata es, hermano, estoy dando todo. He leído todo lo que está a mi alcance. Sí, estoy escuchando más prédicas sobre eso, estoy leyendo más la Biblia, estoy orando más. No he avanzado como quiero, pero ya no estoy donde estaba. Es esa la actitud con la que nos debe encontrar el Señor cuando regrese. Porque una actitud diferente no corresponde a un verdadero creyente. Tal vez te has adormecido. Yo al preparar este sermón, yo le decía, Señor, despiértame. Enciende fervor en tu iglesia. Porque no estamos viviendo como corresponde.
¿Qué pasaría de verdad si grabaran esta última semana de nuestra vida? La conclusión es, ¿he ahí una persona que vive en la luz o he ahí una persona que vive en las tinieblas? No den lugar a la glotonería y a las borracheras, no en lujurias y lascivias. Todos estos términos apuntan a algo, al dominio propio, a no dejarnos llevar por los impulsos, a ser honestos y transparentes, a que no haya doblez en nuestra vida, a que tengamos control en nuestra manera de comer. Hay una frase que se ha vuelto tan mal utilizada entre los creyentes de las últimas décadas. Ay, míralo tan lindo, él ya no fuma ni toma, pero come. Hermanos, en la comida también tenemos que ver dominio propio. Es curioso la doble moral o el doble rasero que a veces hay entre nosotros a la hora. Wow, mira a esa persona como toma y se embriaga. Oye, pero tú comes y no tienes límites en tu manera de comer. Eso también es pecado. La glotonería es pecado, pero lo que está hablando Pablo es la no disposición a dominar nuestros deseos en todo sentido. Porque unos es con el licor, otros con la comida, y los dos son pecado. No dejándose llevar por los deseos de su carne, por la lascivia. Miren qué interesante que en la sección anterior nos habló puntualmente, no adulterarás. Nos ha hablado de no fornicarás. Ahora nos dice, ya no den más lugar a la lujuria, a esos deseos sexuales contrarios a la voluntad de Dios. Porque hay personas que no consuman el acto sexual indecente, es decir, no fornican y no adulteran. Y piensan que no están pecando mientras dejan volar su mente y sus apetitos con cosas igual de perversas o peores que si pudiera llevarlas en la práctica. Lo que Pablo está diciendo es, el creyente que anhela estar preparado para el regreso de Cristo, no solo se cuida de lo que hace, sino que se cuida en lo que desea. No solo se aparta de las malas obras, quiere apartarse de los malos deseos. No solo quiere apartarse de la ira y el enojo. Es que ya no quiere desear hacerle mal a otro, ni siquiera en sus pensamientos. No solo son las acciones, son los deseos. La lascivia, la lujuria, esos deseos de nuestra carne contrarios a la Escritura deben ser desechados. No den lugar contiendas a las envidias. La contienda tiene que ver con ese deseo de poder. Una de las características de las personas contenciosas es que luchan por el poder de qué, de que se hagan las cosas a su manera, a su tiempo y en sus términos. Y Pablo insiste, no den lugar a la contienda. No dice no den lugar a las diferencias. Las diferencias siempre van a existir y podemos reflexionar sobre ellas, meditar sobre ellas. En el matrimonio, matrimonios. Si tu esperanza es llegar a un momento en tu matrimonio en el que no vuelvan a haber diferencias, déjame definirte con un solo término: ingenuo. Eso nunca va a pasar en este lado de la eternidad. Pero es que no entiendo cómo con 40 años de matrimonio tú todavía me llevas la contraria. Y espera que pasen 50. Porque nunca va a dejar de existir diferencias en un hogar. En lo que maduramos es que con el pasar del tiempo, a la luz de la Escritura, aprendemos a atenderlas con mayor diligencia. Aprendemos a resolverlas de una forma más piadosa. Las diferencias en el cuerpo van a estar, pero nunca debemos tratarlas de una forma contenciosa, altiva, llevados por nuestro propio parecer, buscando mi bien, sin pensar en las implicaciones o en el mal que eso puede traer para con el otro. Y la envidia
Dicen que si pudieran exportar la envidia por kilos, Colombia sería el país más rico del mundo. Siempre estar mirando los logros del otro, no para sentir alegría, sino, qué torcido estará haciendo. ¿Qué favor le habrá hecho al jefe? Eso que lo haga el mundo, pero que lo hagan los creyentes. No, no podemos dar lugar a ese tipo de expresiones. Niñas, chicos, mucho cuidado con la envidia, porque ¿saben cómo se manifiesta la envidia? Hablando mal de los otros. Esas personas que todo el tiempo están hablando mal del compañerito del salón, de las compañeritas del salón. Esa es una forma pública de expresar mi envidia. Si vamos a hablar de otro, hermanos, de verdad, hablemos bien. Ya Pablo nos lo ha enseñado. Desechémonos de la envidia. Desechemos la envidia, porque todos luchamos con ella. Todos lidiamos con los males aquí descritos. Por favor, si usted por un momento pensó en que este mensaje era para su esposa o para su esposo, quiero decirle que aparte de estas características, usted tiene otra: ciego. Porque estoy hablándole a usted, no al del lado, no a su hija, no a su padre. Es a cada uno de nosotros a quien estas palabras tienen que atravesarnos. Es a mí a quien me dice la escritura: no des más lugar a la envidia, no des más lugar a la contienda. Es a ti en particular, envidioso, contencioso, mentiroso, iracundo. Es a ti, es a mí a quien hoy nos llama la palabra. Desechémoslo. Pero miren cómo termina. Si no, es decir, no vivamos de esta manera. Miremos el pronto regreso de nuestro precioso Salvador, que se dio para lavarnos y limpiarnos y vestirnos con hermosas vestiduras. Que nuestra manera de vivir no sea como los que están en tinieblas, sino como aquellos que están en la luz de Cristo, apartándonos en lo práctico de todos esos deseos sexuales indecentes, deseos inmorales, acciones deshonestas. Apartémonos de todo esto y más bien vestíos del Señor Jesucristo. Wow. Pablo ahora lleva toda esta escena no a nuestra capacidad, sino a la provisión que hay en Cristo. Hermanos, esta vida, esta clase de vida, solo puede brotar en nosotros en Jesús. En Jesús. En Jesús. En Él. Por Él. Porque en Él y por Él es que vivimos, nos movemos y existimos. Es en Cristo donde van a brotar las características de la luz y no de las tinieblas. Es en Cristo donde ya no va a haber ira, sino amor, donde ya no va a haber grosería, sino paciencia, donde va a haber humildad en lugar de egoísmo. Es en Cristo donde voy a hablar para bien del otro, no para destruirlo con mis palabras. Es revistiéndonos de Él. ¿De qué? De su preciosa obra redentora, porque en el momento que creímos fuimos unidos a Él y en Él tenemos todas estas cosas. Pablo entonces les está diciendo: oh creyentes, miren la venida de Cristo que está cerca. Pero miren la provisión que ya han recibido en Jesús. Y la vida que deben vivir no brota de ustedes, sino que toda proviene de Él. Despertemos, corramos a Cristo para que Él nos revista de su precioso carácter y puedan ver en nosotros la gloria de Cristo y puedan ver cómo permanecemos a sus pies para que Él produzca en nosotros lo que nosotros no podemos producir.
El creyente entonces conoce sus limitaciones, sus debilidades y su pecado. Por eso corre a aquel que venció sobre el pecado, a aquel que vivió de forma santa, a aquel que nos da todo lo que necesitamos para vivir como Él manda. Y solo de esta forma no proveeremos para los deseos de la carne. Es solo en Cristo que los deseos de la carne no nos gobernarán. Es solo vistiéndonos de Cristo. Es solo estando en Él. Es solo en completa dependencia a Él. Es solo mirando la certeza de su regreso lo que nos va a hacer entender qué es lo que verdaderamente importa en este momento. ¿Cuáles son los afanes de esta vida que nos están distrayendo? Hermanos, y vuelvo y hago una nota de balance. Cuando digo los afanes de este mundo, no estoy diciendo que el trabajo es malo, entonces abandona tu trabajo para que puedas dedicarte tiempo completo a labores religiosas. No, no, no. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo estás permitiendo que tu trabajo, algo que es bueno, que es mandado por el Señor, se está convirtiendo en algo tan importante en tu vida que has dejado de vista aquellas cosas que Dios te ha llamado a hacer? ¿Ven la diferencia? El problema no es el trabajo. El problema es cuando le doy un lugar que no corresponde. ¿Qué cosas, qué personas en tu vida te están distrayendo de hacer lo que de verdad cuenta si Cristo viniera hoy mismo? A veces que hablo con personas sobre esta expresión, ¿qué cambiaría? Piensa en esto. ¿Qué cambiaría hoy, si yo te dijera, mira, Cristo viene esta noche? ¿Qué harías en la tarde? ¿Qué cambiarían las actividades de hoy? Niños, miren la pregunta que les estoy haciendo. Si Cristo viniera hoy, ¿qué cosas dejarías de hacer y qué cosas empezarías a hacer? Es a eso a lo que nos está llamando Pablo. Esas cosas que dejaríamos de hacer. No, pues hoy sí le pediría perdón a mi cónyuge, ya no me acostaría una noche más con él enojado. Pues esas cosas tendrías que hacerlas. No, ya no tendría más resentimiento con esta persona y le pediría perdón porque yo sé que la dañé, pero no lo he hecho. ¿Correrías a hacerlo? Pues eso es entonces lo que tendrías que hacer hoy. ¿Qué cosas haríamos? ¿Qué cambiaría nuestro actuar? Tal vez pasarías menos horas viendo tus series, tus telenovelas, tus deportes, tus documentales, porque algunos se sienten menos culpables. No, es que yo solo veo documentales, no tengo tiempo para orar, pero yo no pierdo el tiempo viendo novelas. Hermanos, es todo aquello que nos distrae de lo que verdaderamente importa. Y por favor, vuelvo y repito, no estoy diciendo que dejemos de hacer aquellas cosas que son lícitas. Lo que les estoy diciendo es que no dejemos que aún las cosas lícitas nos distraigan de vivir con el fervor y la entrega que deberíamos hacer. Que el Señor nos despierte. Que el Señor nos despierte. Quiero dirigirme a aquellos que una y otra vez han asistido a una iglesia. O tal vez es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana. Pero tu vida está en tinieblas y no en la luz. Tus acciones, tus deseos son contrarios a Dios. Quiero decirte algo. Tú debes obedecer esta solicitud que hoy hace Pablo, pero no podrás a menos que vengas a Cristo. ¿Saben qué hace a un ladrón ex ladrón? No su capacidad para dejar de robar, no.
su capacidad para humillarse a los pies de Cristo, para que Él cambie sus afectos y en lugar de robar ya no robe más, sino que ahora trabaje y ahora que trabaja, lo que gana, lo comparta con los pobres. Eso hace a un ladrón ex ladrón, venir a Cristo, para que Él cambie sus afectos y odie hacer el mal que antes hacía. Eso hace un adúltero ex adúltero. No es su capacidad para dejar la infidelidad. Es su rápida disposición para humillarse a Cristo, para que Él cambie sus afectos y ahora odie ese pecado que antes toleraba. ¿Qué hace a un homosexual, un ex homosexual? Lo mismo. No es su capacidad para apartarse de esos afectos pecaminosos. Es su capacidad para venir a Cristo y humillarse y decirle, Señor, cambia mi corazón, porque yo no puedo deshacerme de estos sentimientos, de estos pensamientos y de estos deseos. El ladrón, el adúltero, el borracho, el mentiroso, el iracundo, solo puede dejar de ser lo que es cuando viene a Cristo. Así que mi invitación a ti en esta mañana es, corre a Él, corre a Él, ven a Él en fe y dile, cambia mi corazón, transforma mis afectos, porque lo que para ti es imposible, para Él es posible. Pero a la iglesia quiero decirles, iglesia, despertemos. De verdad, no nos dejemos engañar por el privilegio de ciudad en el que estamos. Miren, hermanos, yo conozco la mayoría de los que están acá y puedo decirles que la mayoría de los que estamos acá gozamos de vidas muy satisfactorias. Sí, con enfermedades, pero todas llevaderas. Con problemas económicos, sí, pero llevaderos. Con dificultades en las relaciones de pareja, sí, todos las tienen. Pero nosotros no estamos lidiando con la persecución que lidian nuestros hermanos en Oriente. Nosotros estamos en una ciudad tan privilegiada, en un contexto tan privilegiado, que eso a veces nos adormece y nos distrae de las cosas que verdaderamente importan. Pidámosle al Señor que nos despierte y que si nuestro fervor se apagó, lo avive. Que si nuestro deseo por servir se apagó, lo avive. Que si nuestro deseo por comprometernos con la iglesia se apagó, lo avive. Que si nuestro deseo por la santidad menguó, lo avive. Pero no nos acostumbremos más a vivir en un estado de amistad con todo lo que es de las tinieblas. Señor, muchas gracias por tu palabra. Despiértanos, es nuestra oración. Despiértame, Señor, despierta en mí esa comprensión por lo eterno. Despierta en mí un correcto entendimiento por tu pronto regreso. Vuelve a despertar en tu iglesia ese deseo de estar limpios para cuando tú regreses, de vivir vidas agradables a ti. Solo tú puedes despertar hoy a este tu pueblo. Aviva nuestra pasión por ti. Aviva nuestro amor por lo santo. Despiértanos y aviva en nosotros el deseo de volver a predicar de ti, de compartir el evangelio, pues si tú vienes pronto, qué alegría hay para aquellos que hemos creído, pero qué angustia para aquellos que no. Y si entendemos tu pronto regreso, nuestro deseo será compartirle el evangelio a aquellos que aún no te conocen. Si miramos tu pronto regreso, ¿cuántos familiares quisiéramos visitarlos para hablarles de ti? ¿Cuántos compañeros en el trabajo quisiéramos hablarles de ti? ¿Cuánta urgencia tendríamos por predicarle a nuestros hijos? ¿Cuánta urgencia tendríamos por llevar a que nuestros matrimonios sean lo que debería ser? Porque cuando regreses queremos decirte, oh Señor,
Me falta mucho para hacer lo que debería hacer, pero gracias porque por tu Espíritu me has llevado a ser mucho más como tú y menos de lo que era antes. Despierta en nosotros la diligencia por usar los medios de gracia y por deshacernos del pecado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras nuestros hermanos traen los elementos de la cena,